Hola, buenas tardes. Gracias a aquellos que ya están preconectados. Vamos a esperar, por supuesto, hasta que sean las 3 de la tarde y seguramente 2 minutos para dar tiempo a que el resto de las personas se puedan conectar y así le damos comienzo a esta presentación sobre las soluciones, las estrategias de filtración para plantas de glicol de Pol Technologies. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acercarse a este evento en vivo de las soluciones POL para plantas de glicol. Vamos a esperar un minutito más, nada más, para darle tiempo a los últimos remolones o a los que tengan problemas de conexión, que sabemos que eso suele pasar mucho. Mientras tanto, les voy comentando que esta es una presentación del estilo en vivo. Ustedes tienen a la derecha de la pantalla, creo, un iconito donde pueden cargar preguntas. Estas preguntas seguramente las voy a responder yo al final de la exposición para darle un poco más de dinámica a esta presentación. Lo único que le pido, si alguno cuando cree que tiene algún problema de audición o algún problema en general, me lo avise por las preguntas, yo voy a ir viéndolas, pero sepan que esta presentación tiene aproximadamente 30 segundos de delay. Entre que yo hablo y presento y ustedes reciben la información, hemos verificado que hay aproximadamente 30 segundos, por lo cual tener un poco de interacción se puede llegar a complicar. La idea de hacer esta presentación con este formato vivo es para darle un poco de dinámica. Va a ser una presentación corta, no va a ser muy extensa, y para poder tener tiempo después de responder las preguntas, y en el caso que alguno lo necesite, posteriormente comunicarnos de forma personal y evacuar las dudas o asistirlos en lo que necesiten ya en una forma más personalizada.
Bueno, ya siendo las 2:32, vamos a dar comienzo a la presentación preparada. Mi nombre es Mariano Greco, yo soy ingeniero industrial y trabajo con Pol Technologies desde el año 2017. Soy responsable de toda la Patagonia para el segmento de oil and gas y también de las principales refinerías metropolitanas. Tengo bastante experiencia en el mercado, en el área de procesos soy relativamente nuevo, tengo apenas 3 años, pero por suerte, gracias a Dios, en Pol uno puede capacitarse mucho y contar con muchos recursos técnicos muy importantes, lo que nos permiten poder generar estas presentaciones para ustedes. Tengo 2 niños y al igual que muchos estoy trabajando desde mi casa y mis hijos están dando vueltas, así que sepan disculpar si en algún momento se abre una puerta, se escucha un grito, un papá o alguna de esas cosas que bueno, ya nos tiene bastante habituada esta cuarentena. ¿Por qué esta filmina? Pol Technologies es parte de un grupo más grande que se llama Danaher Group. Danaher adquirió Pol en el año 2015 y ahora formamos parte de una corporación con más de 60.000 empleados en todo el mundo y una facturación anual que en el 19 llegó a los 20 billones de dólares. Pol es una de las compañías más grandes dentro del grupo. Algunas de las marcas que aquí pueden ver no están tan relacionadas con el mercado del oil and gas, pero sí en algunos otros mercados de cómo se define como life sciences. Pol es una empresa que lleva casi 80 años brindando soluciones de filtración al mercado y participó en proyectos tan trascendentes como el alunizaje del Apolo y el proyecto Manhattan, entre otros. Algo para destacar es que tenemos más de 10.000 patentes, lo que aparte de convertirnos en una fábrica de filtros, como ustedes pueden conocer, nos convierte en una empresa de tecnología. Y eso es un gran diferencial a la hora de poder elegir un producto de nuestra compañía. Pol está dividido en 5 grandes unidades y el mercado del oil and gas está incluido dentro de la denominada Process Technologies o industrial. Nuestros productos también están aprobados para uso industrial, alimenticio, farmacéutico, microelectrónico, nuclear y aeroespacial, por lo que encontrarán a Pol presente en casi todos los rubros de la industria. ¿Qué tipo de productos fabrica Pol? Pol fabrica filtros coalescentes del tipo de líquido-gas, filtros de partículas, filtros separadores, líquido-líquido, capaces de separar gasolina del agua o viceversa, filtros de materiales sintéticos, de algodón, metálicos, de polo metálico sinterizado y con rangos de filtración que van desde los 3 milímetros a los 0,01 micrones, dependiendo de la aplicación. Como les mencionaba antes, Pol tiene más de 10.000 patentes desde que se conformó como compañía, lo que nos permite brindar realmente soluciones muy probadas. También Pol Technologies tiene un servicio de laboratorio que nosotros denominamos SLS, por sus siglas en inglés de Scientific and Laboratory Services, que ofrece asistencia técnica, incluyendo resolución de problemas, recomendación de sistemas e información de resultados y análisis científicos. Realizamos ensayos de presencia de contaminantes sólidos y líquidos en corrientes gaseosas, emulsiones en corrientes líquidas y limpieza de fluidos de lubricación, entre otros servicios. Estos son los módulos de capacitación de Oil and Gas que vamos a poner a disposición de ustedes en lo que queda del año. Arrancamos por deshidratación por glicol puntualmente, que es una de las formas más utilizadas en Argentina y en otros campos de Oil and Gas también en el resto de Sudamérica. Porque creemos que en este contexto de baja inversión en general, obviamente por los bajos precios del petróleo, del gas y el problema de la pandemia que todos estamos cursando, es una planta donde con muy poquito esfuerzo tal vez se pueden conseguir buenos resultados de mejora sin realmente hacer un sacrificio importante de inversión o a veces ni siquiera con un sacrificio de inversión, simplemente eligiendo la tecnología adecuada para operarla. El resto de los módulos también van a estar disponibles y próximamente vamos a publicarlos seguramente en nuestra página de LinkedIn y también va a ser transmitido a ustedes por mail como les llegó esta invitación a muchos. Este es un poco el resumen de los módulos que tenemos para dar.
y la duración de cada uno de ellos aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo de las capacitaciones de oil and gas? Lo voy a leer esto porque no hay demasiado para agregar. Mejorar la confiabilidad de los compresores, reducir los arrastres, taponamientos, fouling, corrosión, arrastre, paradas imprevistas y espumados en plantas de aminas y glicol. Alargar la vida útil de los lechos de remoción de mercurio, mejorar la eficiencia, alargar los cambios en los lechos de disecante, proteger las columnas de estabilización de taponamientos o fouling y corrosión, mejorar la confiabilidad de los procesos de licuefacción, protegiendo la superficie de los intercambiadores de calor. ¿Qué esperamos nosotros de la deshidratación? En realidad de la planta de gas en general. Alcanzar a exceder la producción de gas natural, mantener la confiabilidad y consistencia de la producción, proveer gas con calidad consistente, acorde a las especificaciones, y minimizar los costos de operación y mantenimiento, como decía antes, debido a taponamientos y corrosión no deseados. Y ahora comenzamos puntualmente con el tema de deshidratación. Esta exposición va a llevar aproximadamente 20 minutos, con lo cual, como les decía, al final puedo revisar las preguntas que ustedes pueden ir publicando y darles respuesta. Perdonen que no tienen habilitados los micrófonos en esta presentación en vivo, pero al no tener una confirmación exacta de la cantidad de gente que podía acercarse, es la única forma que tenemos de mantener una dinámica que sea ordenada para todos. Deshidratación. Vamos a empezar por el tema puntual que nos trae aquí. La presencia de vapor de agua en el gas natural es habitual, siendo esto uno de los contaminantes más comunes, que puede acarrear problemas en los procesos de tratamiento posteriores, como lo es el transporte y la puesta en especificación del gas. Por esto, un adecuado manejo y procesamiento del gas natural llevará una larga vida de las instalaciones, optimización de los costos y la disminución de los riesgos operacionales. En las situaciones donde los cálculos predicen la formación de hidratos, ello puede evitarse removiendo el agua del gas antes del enfriamiento de los hidrocarburos, por debajo de la temperatura a la cual podrían aparecer problemas. El objeto de esta capacitación no es a ustedes instruirlos específicamente sobre las condiciones operativas de sus plantas, sino acercarles el aporte que Paul puede hacer desde estrategias de filtración para lidiar con los problemas habituales. El proceso de deshidratación de gas natural consiste en la remoción de este vapor de agua asociado, donde la presión, la temperatura y composición de la mezcla de hidrocarburos influyen en el comportamiento del sistema y en la cantidad de agua que se puede retener. Existen diversos procesos para la deshidratación de gas natural, como por ejemplo los desecantes líquidos, como los glicoles, desecantes sólidos, refrigeración por expansión, pero en este caso vamos a tratar la deshidratación por glicol y específicamente la de triietilenglicol. Este proceso se da en una torre contactora bajo un mecanismo de absorción, el cual consiste en una íntima relación del TEG con el agua que se presenta dentro de la corriente de gas. Esto se logra debido a asociaciones químicas similares a los puentes de hidrógeno que se dan en las moléculas del agua. No vamos a entrar en detalle sobre cuáles son las reacciones que se dan dentro de la torre, porque eso tiene más que ver con el tecnólogo de la planta y no con el de la filtración. El proceso de deshidratación lo que presenta es una unidad que mezcla glicol pobre en agua con gas natural húmedo en la parte superior de una torre contactora de glicol a fin de secar el gas mediante absorción física. Esto se puede ver en el lado izquierdo del gráfico. El proceso de secado ocurre en la superficie de la columna de relleno hacia la parte inferior de la columna. El gas natural seco luego deja la parte superior de la columna de contactor listo para ser usado. El glicol húmedo o rico se extrae por la parte inferior. Desde el contactor, el glicol rico se dirige al equipo de regeneración para su purificación. Allí primero se precalienta para luego entrar en el depósito de expansión para la separación en 3 etapas de gas, glicol y condensado. Después, el glicol calentado se alimenta en el regenerador, que consiste en una columna fija, un condensador en la parte superior y un reboiler. Aquí se regenerará térmicamente para eliminar el exceso de agua y volver a obtener un glicol de alta pureza. Obviamente, algunas plantas pueden tener algunas variaciones, pero en general este es el proceso macro de deshidratación con glicol. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar en la planta de glicol? Y a esto vamos a concentrarnos un poco más en esta presentación. Presencia de hidrocarburos líquidos. Los hidrocarburos pueden ingresar por arrastre con el gas, condensar dentro de la torre contactora o ser absorbidos por el TEG en el intercambio de masa. La presencia de hidrocarburos
favorece la formación de espumas, la degradación y las pérdidas de TEG. A su vez, no permiten un buen contacto entre el TEG y el gas, disminuyendo la eficiencia del intercambio de masa, por lo tanto, de todo el sistema. Espuma, que no es tan habitual en estos procesos, pero también puede llegar a encontrarse. La presencia de espuma afecta el intercambio de masa entre el gas húmedo y el TEG dentro de la torre contactora. Además, produce un aumento considerable en las pérdidas de TEG por arrastre dentro de esta torre. La espuma se puede formar por un flujo excesivo dentro de la torre o por la presencia de contaminantes como partículas sólidas o sales, inhibidores de corrosión o hidrocarburos líquidos. Descomposición térmica del glicol. Ocurre cuando el glicol es sobrecalentado o cuando se producen depósitos de sales o alquitrán que producen sobrecalentamientos localizados. Generalmente se da en los tubos de fuego del reboiler. Casi siempre esto se suele dar en las partes más estrechas de los sistemas. El TEG se torna un color oscuro y se vuelve ácido. Otro problema que tenemos es la contaminación con sales en el reboiler. Los depósitos de sales provocan puntos calientes, justamente como hablábamos antes, que generan descomposición de glicol, dentro de los tubos del reboiler, favoreciendo la degradación del TEG y disminuyendo la eficiencia y la transmisión de calor. Acumulación de lodos, o como dice aquí el título, acumulación de sólidos en el reboiler. Distintos tipos de partículas sólidas e hidrocarburos alquitranosos se encuentran suspendidos en el TEG. Todos conocemos el color. Si esta cantidad es elevada, los mismos sedimentan dentro del reboiler, generando un producto abrasivo que puede causar corrosión en distintos puntos de la instalación, además de favorecer la formación de espuma y emulsiones. Vamos a tratar la planta en dos partes esencialmente. La parte que se refiere al gas de entrada y en una segunda etapa la parte que se refiere al tratamiento de glicol rico. Los problemas que podemos tener en la parte de gas de entrada son, como mencionamos antes, el espumado, una baja tasa de producción, un alto contenido de agua en el gas de salida, un aumento de consumo de energía en el reboiler. Estos problemas pueden prevenirse con una adecuada filtración del gas de entrada y también, en el caso que haya arrastre de glicol, a la salida de la planta. El ingreso de agua libre a la contactora provoca un incremento en la recirculación de glicol. Por lo tanto, un aumento en el consumo de energía del reboiler, lo que conllevará a mayores costos de operación. Si el gas ingresa con hidrocarburos condensados, además del vapor de agua, los componentes aromáticos o asfálticos del petróleo reducen la capacidad de absorción de glicol, por lo que afectan el secado óptimo del gas. Además, al estar en contacto con agua libre, produce espuma, lo que disminuye el rendimiento del proceso. No es tan común ver agua libre, pero se da también. También es posible que este hidrocarburo tape los platos de la contactora e impida la transferencia óptima de masa. Se da porque el hidrocarburo se presenta también como formas alquitranosas y con el tiempo puede generar sedimentos en la torre. Otros problemas solucionados con un separador de gas de entrada es evitar que las sales ingresen a la torre contactora, ya que las mismas se disuelven en el glicol favoreciendo la corrosión en las cañerías de acero o que estas también pueden depositarse en el interior del reboiler como mencionamos antes. En el caso de los sólidos, es importante retenerlos a la entrada, ya que al ingresar a la torre contactora producen espuma y también pueden producir un desgaste de válvulas, codos e instrumentos en el largo plazo. Instrumentos no tanto en el largo plazo, o sea, se pueden dar problemas en la planta en su temprana operación. En la bibliografía de plantas de glicol se suele hacer mención a una separación en la entrada de la planta atendiendo solución a este problema, pero casi siempre se indica como separadores bi o trifásicos y no se habla de una separación posterior a este tipo de equipos. Estos sistemas no son completamente adecuados para tratar con toda la contaminación que viene en la corriente de entrada. Perdón, voy a retroceder. Una forma de tratar la contaminación es colocar un filtro coalescente, tanto en la entrada como en la salida, pero principalmente en la entrada, porque los filtros coalescentes, especialmente los de alta eficiencia, remueven todas las gotitas finas que se presentan como aerosoles, tanto de hidrocarburos y agua libre. Obviamente no tratan el vapor del agua, para eso está la torre contactora, y también remueven los sólidos que pueden venir del arrastre de la corriente. Esto evita que haya espumados y minimiza la contaminación del glicol. Un filtro coalescente es un sistema diseñado para separar los líquidos presentes en una corriente de gas y retener las impurezas sólidas que lo acompañan. Los líquidos se presentan en forma de aerosoles principalmente y son responsables de aportar muchos litros de contaminante por mes al sistema de deshidratación. Cuando uno piensa en los líquidos que se presentan, no es que uno deja pasar la corriente y se moja, no.
son aerosoles, son partículas muy finas, pero que son una cantidad de partes por millón presentes en el gas que pueden rondar los 100, 200, 50, 300, depende del proceso, puede superar las 1000 inclusive. Cuando uno eso lo multiplica por el caudal de la planta, le da que hay un montón de litros de contaminantes en forma de hidrocarburos y agua libre que están entrando a nuestro sistema y que son realmente indeseados. En el caso de las corrientes de entrada, poseen una presencia muy elevada de líquidos, arriba de las 1000 partes por millón, cuando haya corrientes que presenten estas concentraciones, además de los coalescentes de alta eficiencia, se puede proceder a sistemas mixtos, que aquí se puede llegar a ver en el dibujo, que tienen, aparte de los sistemas coalescentes, unas prefiltraciones, unas preseparaciones, que pueden ser cajas de chicanas o de mixter. Esto es a lo que se ve cuando uno conoce la contaminación de la corriente. ¿Qué tipos de separadores solemos conocer nosotros? Tenemos knockout drums, muy comunes, separadores ciclónicos, vane packs, pack de demister, o sea, filtros convencionales horizontales, que son los más vistos en la industria, y en los más recientes, incluyendo la tecnología de Paul, que son los filtros verticales. Los knockout drums, los mesh pad o los demister, los separadores ciclónicos, los horizontales, no llegan a separar las gotas de la forma eficiente que se precisa y no tratan generalmente de los aerosoles y los sólidos finos. Como se ve en el cuadro, la eficiencia de separación de los sistemas convencionales es inferior a la que se obtiene con los coalescentes verticales de alta eficiencia. Esta diferencia, como les decía antes, son muchos litros de contaminantes al mes. Los coalescentes Paul, de la línea Seprasol Plus y Medallion, proveen una remoción del 99,999% de gotas de 0,3 millones y superiores, bajo algunos test estandarizados, que es una muy buena forma de hacer comparaciones con otras tecnologías. ¿Cuál es el funcionamiento de un filtro coalescente? Los gases ingresan por la parte inferior de la carcasa, atraviesan los cartuchos de adentro hacia afuera y pasan a través de las microfibras. El patrón de microfibras está dispuesto de manera tal que ayudan a las partículas líquidas a ir recorriendo caminos intrincados, que se cruzan entre sí y favorecen el crecimiento de las gotas a lo ancho del medio filtrante. Este sistema permite que a la salida del cartucho los aerosoles se hayan conformado en gotas lo suficientemente pesadas como para caer por gravedad y superar la fuerza ejercida por el gas en ascenso. Un dimensionamiento correcto de los equipos y el uso de cartuchos de alta eficiencia obviamente maximiza esta separación y permite alcanzar valores muy bajos, inclusive menores a 1 parte por millón de líquidos aguas abajo del equipo de separación. También hay distintos tipos de cartuchos para ofrecer distintos tipos de separaciones, y esto lo podemos analizar una vez que conozcamos los detalles de su planta y su problemática. Segunda parte de las problemáticas en la planta de glicol, como les decía, es tratando el glicol rico. Los problemas que vamos a presentar, aquí también obviamente hablamos del espumado, de la baja performance de la deshidratación o aumento del mantenimiento por las causas que antes les comentábamos, de acumulación de sólidos o lodos. El uso de filtros, ustedes en general este tipo de filtración lo tienen presente en las plantas. Generalmente tienen un filtro de carbón activado y previamente un filtro de partículas. Muy pocas veces hemos visto un filtro posterior al carbón activado, aunque a veces también está, porque el carbón puede llegar a desprender partículas. El uso de los filtros de partículas es un factor importante a la hora de evitar distintos tipos de problemas operativos, como puede ser el desgaste de las bombas, taponamiento de los intercambiadores de calor, espuma o acumulación de partículas en los platos de las torres contactoras. El espumado, una pobre deshidratación o un aumento del mantenimiento debido a taponamientos en el intercambiador o en el contactor, en el regenerador o en el reboiler, son muchas veces producto de glicol sucio. Esto reduce la productividad y confiabilidad de la planta y puede aumentar el contenido de agua en la salida del gas. Un efectivo control de sólidos en la corriente de glicol va a minimizar todos estos efectos. Los contaminantes sólidos del sistema de glicol suelen ser productos muy finos, y esto hay que tenerlo en cuenta, derivados de la corrosión. Filtros que presentan canalizaciones, un mal sellado, una descarga de contenido por aumento del diferencial de presión o desprendimiento del medio filtrante no van a poder atender estas necesidades de filtración. Lo que dicen los libros es que una buena práctica del manejo de la planta recomienda tener entre 5 y 15 partes por millón de suciedad en el glicol circulante. Con los procesos de Paul ya probados, llegamos a alcanzar valores por debajo de las 5 partes por millón sin hacer una afectación de las condiciones operativas de la planta, o sea,
sin gastar más filtros de lo que se venían gastando previamente. ¿Cómo funciona un filtro de partículas? Brevemente, bueno, es el objetivo aquí dar una clase sobre filtración en particular. La filtración de partículas, como la acción, la entendemos como la acción de remover contaminantes de un fluido, en este caso líquido o gas, mediante el uso de un medio poroso. Hay tres mecanismos por los cuales los filtros realizan retención, y esto es importante tenerlo en cuenta. La intercepción directa, que es esencialmente un tamizado, que retiene las partículas mecánicamente, se frenan contra el tamiz, ya que éstas chocan contra el tamiz y allí quedan. El impacto inercial, que en este caso las partículas poseen inercia debido a su masa y velocidad, y esta fuerza ayuda a que las partículas sean retenidas en las fibras por absorción. Y por último, para los gases, la intercepción difusional, donde las moléculas de gas golpean las gotas de aerosoles o pequeñas partículas, generando movimiento y aumentando las probabilidades de ser retenidas por los medios filtrantes. Aquí se ven algunos dibujos de lo que puede ser la intercepción directa, impacto inercial y intercepción difusional. ¿Cómo clasificaríamos a los filtros de partículas? La primera clasificación se puede entender que los filtros de partículas como filtros de superficie y de profundidad. Los de superficie son los más básicos y son aquellos donde podemos ver una malla de papel o sintética que está plisada o arrugada dentro de un canasto metálico, plástico o dentro de o adheridos a un soporte plástico o metálico también. Los de profundidad son medios filtrantes de fibra de vidrio, de algodón o fibras sintéticas que pueden estar extrudados sobre un soporte, los más modernos, o ser producto de un ovillado sobre un soporte metálico. Los filtros de superficie son útiles cuando el particulado a retener no es muy uniforme y la cantidad de sólidos presentes en la corriente no es significativa. En cambio, los de profundidad permiten tratar un rango mayor de tamaños de contaminantes, dado que a lo ancho de todo el medio filtrante se van alojando las distintas partículas de distintos tamaños. Esta diferencia se denomina poro no uniforme o gradiente poral. Como pueden ver acá en los dibujos, es muy sencillo darse cuenta de la diferencia. En el caso de los filtros de profundidad, encontramos particularmente que el filtro se llena en todo su espesor, y eso es lo que lo hace mucho más eficiente para algunas aplicaciones. Otra forma de clasificar los filtros es a través del tipo de poro que poseen. Los poros son los agujeritos por los cuales pasan y se retienen los contaminantes. En este caso se distinguen los de poro fijo y los de poro no fijo. Los de poro fijo son los que son susceptibles de deformarse y agrandarse ante el aumento de la presión en el fluido, los de poro no fijo. O también por la sobrecarga del filtro. Esto es un tema importante porque las plantas no siempre trabajan en las mismas condiciones operativas y a veces también tienen algunos pequeños sobresaltos de presión o cambios de caudal. Entonces los filtros que no son de poro fijo pueden abrirse, como uno podría pensarlo, y dejar pasar la suciedad. También facilitan las canalizaciones, este tipo de filtros de poro no fijo, y terminan generando caminos preferenciales por donde el fluido pasa y evita el resto del elemento filtrante. Obviamente, cuando la suciedad encuentra un camino de menor resistencia, tiende a pasar toda por ahí, tanto la suciedad como el producto. Entonces, deja sin uso el resto del material filtrante. Imagínense una pequeña rasgadura en el pantalón, esta es una forma gráfica de verlo, donde todos los días pasamos el dedo y apretamos un poquito a cada rato. Al tiempo esa pequeña rasgadura se ensancha y se convierte en un agujero. Lo mismo pasa con un poro, cuando se le está dando presión constantemente y hay una parte que es más frágil o más endeble que el resto. Una última clasificación de los filtros para tener en cuenta es que nos permite identificar cuáles son de tipo nominales y cuáles de tipo absolutos. Los nominales son aquellos que tienen una eficiencia que ronda el 90, 92%, en algunos casos se informa como 95%, pero no se puede demostrar. Es una declaración de un fabricante, Paul también posee filtros de este estilo, donde se indica que el filtro debe cumplir con determinadas características, pero no se hacen pruebas de laboratorio para demostrarlo. En cambio, los filtros absolutos elevan el porcentaje de retención por arriba del 99,9% en algunos casos inclusive, y ahí sí se demuestra a través de ensayos de laboratorio y pruebas repetibles. Esto tiene que ver con la cantidad de sólidos que uno quiere retener en cada una de las pasadas. Algunas experiencias que tenemos nosotros, y esto es un tema importante. Acá pueden ver algunos de los códigos de filtros de la competencia más habituales, algunas imágenes de los filtros que se suelen encontrar en las plantas, y un ejemplo de análisis, por ejemplo. Nuestro último estudio en Neuquén, de unos filtros tipo hexa o villados, que son filtros de profundidad, pero de poros no fijos,
entregó resultados de concentraciones similares de sólidos suspendidos, tanto en la entrada como a la salida del filtro. En el caso de la entrada, 13 partes por millón y a la salida 11. Contiene aproximadamente un 80% de partículas de 1 a 5 micrones y un 20% de 5 a 15 micrones. Como les decíamos antes, las partículas presentes en la corriente de TeG suelen ser muy finas. La mayoría van de 1 a 5 micrones. Otro estudio más antiguo nos permite ver problemas de filtración similares, también usando filtros de profundidad de poros no fijos. Este no fue en Neuquén, este fue en la zona del Golfo. En ambos casos, podemos ver que las partículas encontradas en las corrientes también son la mayoría finas, del orden a los 1 a 5 micrones. Ahí pueden ver los estudios. En estas plantas, los filtros que se suelen usar son de aproximadamente 30 pulgadas de largo y diámetros de 2 pulgadas y media. Suele haber tachos donde uno abre la tapa y tiene 8 o 10 filtros dispuestos uno al lado del otro, que simplemente los levanta, los cambia y coloca uno nuevo. Los grados de filtración que solemos encontrar van de 5 a 10 micrones y las carcasas suelen ser verticales. Y por eso hay que estar también bastante atento a la forma en que se abre la carcasa, se cierra y demás. Y es un dato importante no abrir la carcasa tan seguido porque tiende a generar problemas en la operación y filtraciones por la carcasa. También se encuentran filtros más grandes, también hay filtros de 40 pulgadas o hasta de 60 pulgadas de largo, que no son tan habituales en esto, y hasta 6 pulgadas de diámetro, que son filtros para altos caudales. Y también encontramos filtros tipo bolsa, pero en menor medida porque su eficiencia es muy baja y también su capacidad de retención, porque son esencialmente de superficie. Paul tiene un modelo en particular que recomienda para estas aplicaciones donde encontramos filtros de 30 pulgadas de largo y 2 pulgadas y medio de diámetro, o sea, los tradicionales, como se ven en estas imágenes, que es nuestra familia Nexis. Nuestra familia Nexis tiene un sistema de filtración en formato nominal o también en formato absoluto, dependiendo del grado de limpieza que ustedes quieren alcanzar en la planta. Son elementos extrudados, en este caso, del tipo Melt Blown, que es una denominación nuestra, y responden a un patrón de configuración de fibras patentado denominado COL-D. Es una forma que tenemos de disponer las fibras. Este sistema provee una resistencia mecánica elevada, no produce descarga de contaminantes por cambios en la presión y está recomendado su uso para fluidos viscosos. Como podemos ver acá en el gráfico abajo a la derecha, lo que se hizo fue un test de presión pulsante sobre nuestros productos Nexis A y sobre la competencia, y se ve como a la entrada y a la salida o sea, se ve la eficiencia del producto Nexis a la entrada y a la salida y lo mismo el producto de la competencia. Un tema importante, todos los estudios que yo pueda mostrarles aquí son oficiales y han sido publicados, por lo cual lo puede respaldar con evidencia científica, no son números al azar, no son estrategias de marketing, son resultados de laboratorio, si no tenemos prácticamente prohibido poder mostrarlos. El medio Nexis provee un medio filtrante de poro fijo, no uniforme, y de filtración de profundidad en varias capas, lo que maximiza su vida útil y capacidad de retención en el peso. Generalmente se cambia a los 2,4 bares de presión diferencial. Esta es una experiencia reciente en Neuquén con filtros Nexis, donde se puede ver el uso del filtro. En este caso, bueno, estos son recortes de un filtro que estaba colocado dentro de una carcasa, que cuando se colocó terminó saliendo un poco abananado, lo cual preocupó obviamente en la planta. Descubrimos que era un tema de que nuestros filtros vienen con la opción de tener una tapa plástica arriba y abajo o ninguna tapa plástica. Entonces, simplemente creando la tapa plástica, el problema del abananamiento se solucionó porque esa pequeña diferencia de 1 centímetro de altura con el filtro de la competencia hacían que el filtro se terminara apretando de más. Igual eso no sacrificó la filtración. Como se pueden ver en las imágenes más cerca, se ve cómo el filtro, o sea, la conformación de las fibras del filtro, la mejor imagen que puedo proveerles, perdón que no tenía microscopio para esto, pero se ve cómo las fibras están conformadas, no hay apertura de las fibras en el ancho del filtro, y se puede ver cómo la suciedad penetra desde afuera hacia dentro del filtro en toda su superficie. Así es como se conforma el filtro de la familia Nexis. Tiene esencialmente 4 capas de filtración. Lo que parece un sistema muy sencillo es un proceso complejo de producción, con una primera capa exterior de prefiltración, una intermedia de prefiltración, donde las fibras empiezan a afinarse. Pasamos a la anteúltima capa, donde ya esta prefiltración tiene nuestro sistema patentado de COL-G, que lo que realiza es que las fibras estén pegadas entre sí y no se despegan. O sea,
que presentan un medio de poro fijo. Y al final también tenemos unas microfibras para garantizar el filtrado de hasta 1 micrón que solemos recomendar de algunas de estas plantas, también bajo el sistema COLDI. Esto ha sido la presentación en general. Quise ser breve para poder a ustedes brindarles un panorama sobre dónde puede asistirlos. Este trabajo se profundiza con su contacto, con compartir información de los procesos que están teniendo actualmente, cuáles de estas problemáticas que describimos ustedes pueden identificar en sus plantas, y generalmente Paul puede asistirlos comercial y técnicamente, para lo cual me pongo yo a su disposición, mis datos de contacto, mi teléfono, estoy para lo que ustedes necesiten. Como les comenté, más adelante vamos a lanzar el resto de los módulos de capacitación, se les va a informar por los medios que les llegó esta comunicación, así que los invitamos a participar y a, bueno, mandarme sus preguntas. Voy a tomar unos segundos para mirar si han elevado alguna otra pregunta. Permiso. Voy ahora a publicar una pregunta y la voy a leer. Luciano me pregunta que encuentra operando la planta de tratamiento de gas natural MEG en Comodoro Rivadavia, si podría hacer hincapié en este tipo de planta, diferencias y similitudes con una de TEG, y cómo podríamos determinar las partes por millón de contaminación de sólidos con glicol. Yo puedo ayudarte en la parte de la contaminación. Generalmente el MEG lo que trabaja es a más temperatura, pero el principio de filtración es el mismo. No te puedo asesorar sobre la operación, no quiero meterme en un campo donde realmente no soy experto, así que ahí te pido disculpas por no darte esa respuesta completa. La contaminación se puede determinar con un ensayo. Paul te puede brindar dos formas. Te puede poner un técnico en campo que te toma muestreos de tu corriente de MEG, o también vos podés tomar una muestra del líquido. Esto se decanta, se pasa por una serie de mallas, o sea, son unas pequeñas mallas donde uno, después de que se seca y mediante un procedimiento de laboratorio, puede hacer un conteo de las partículas y determinar cuál es el nivel de suciedad. Como te digo, puede hacerlo Paul, también puedes encargarlo en un laboratorio de ensayos, pero no hay ningún problema en asistirte y en darte el asesoramiento o nuestro o de terceros, en lo que quieras. Así que toma contacto de mi información y escríbeme por privado que yo te respondo sin ningún problema. A ver, perfecto. Otra consulta. Me consulta si podemos proveer unidades de deshidratación completa o solo los elementos filtrantes y la recomendación de filtrado en las distintas partes del proceso. Paul actualmente no fabrica plantas de deshidratación. Lo que sí fabrica son las carcasas de filtros coalescentes de entrada y también, por supuesto, las carcasas de filtración de partículas que se trabajan dentro de la corriente de glicol rico. Lo que también tenemos es un servicio que actualmente en Argentina no está disponible todavía, que es un servicio de rental. Podemos ofrecer un rentado, como dice la palabra, de sistemas de filtración, pero no de plantas de deshidratación como vos me estás consultando. Espero haberte respondido. Y obviamente podemos asesorarte en los sistemas de filtración actuales que tenés vos para tratar de alcanzar una mejor estrategia de filtración. Carolina. En cuanto a la filtración de la corriente de gas aguas arriba de una torre contactora, este tipo de filtros coalescentes puede retener partículas de finos de arena de hasta 100 micrones. Sí, Carolina, me encanta responder así como responden en los webinars o en los vivos de Instagram. Sí, obviamente. Hay distintos tipos de filtros coalescentes que se pueden utilizar dependiendo de qué tipo de corriente estás teniendo vos y qué contaminantes tiene esa corriente. A veces la contaminación por sólidos es muy grande, entonces, además de los filtros coalescentes, se recomienda una filtración de particulado, pero esto es para darle mayor vida útil a la coalescencia. Pero es todo un análisis que tenemos que hacer particular, porque no hay una recomendación única de qué filtrar. Lo importante es que tenés que retener las partículas sólidas y tenés que separar los hidrocarburos y el agua libre. Y cómo hacerlo es una estrategia que podemos avanzar juntos sobre tu planta sin ningún inconveniente. Insisto, escribe por privado y lo podemos avanzar sin ningún problema. Respecto a los filtros coalescentes, ¿tienen el dato de tamaño de equipo para un canal típico, digamos 1 millón o 0,5 millones? Me encantaría darte una respuesta única, pero no, porque también el filtro no solamente se diseña según el caudal, sino también
con la presión de operación que estás teniendo, si tienes algún condicionante de tamaño de cañerías, la caída de presión que tu sistema admite y la cantidad de contaminantes, porque el tamaño de un filtro está condicionado por esas condiciones y por lo que tenemos que tratar. Entonces es muy importante conocer lo que más se puede de ese proceso para darte una idea de tamaño y costos, obviamente. No hay ningún problema en que me escribas por privado y te hacemos un dimensionamiento, te hacemos un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, por supuesto, y podés analizarlo y ver si es una solución que Paul te puede llegar a proveer. ¿El servicio de rental incluye un filtro coalescente? Sí, hay servicios de rental de filtro coalescentes, pero como les decía, por el momento, al menos durante el 2020, no vamos a tenerlos disponible en Argentina. Es un proyecto para tenerlo disponible, pero bueno, el COVID frenó muchas cosas, entre ellas nuestro proyecto de rental. Pero sí, próximamente va a haber alguna disposición seguramente de esto, capaz que está asociado a alguna empresa local, como empresas conocidas que hay en el rubro que ya ofrecen servicios de rental. Guillermo me pregunta, si detectamos presencia de cloruros en el TEG, principalmente luego del reboiler, ¿se recomienda filtrado del gas para evitar pasaje de cloruro con el agua desde la etapa previa de separación de la contactora y luego al TEG, o se recomienda filtración del TEG? En general, tenemos que verlo particularmente, pero los cloruros suelen darse o sea, no suelen estar como partículas sólidas libres, sino que suelen estar disueltos. Entonces, probablemente la mejor estrategia de filtración sea en la corriente de entrada. Siempre tenés que filtrar en el glicol rico también las partículas, que es el filtro que naturalmente trae la planta. A veces están más espaciados, pero es el filtro que naturalmente trae la planta, tanto adelante del filtro de carbón como por detrás del filtro de carbón. Pero lo más probable es que lo tuyo sea un problema de arrastre en la corriente de entrada. También, como te decía, tendríamos que analizarlo. Paul también tiene un sistema de ensayos en campo donde podemos medir la corriente de gas y determinar qué tipos de contaminantes te están llegando a la contactora para darte una mejor recomendación sobre qué estrategia de filtración utilizar. Pablo me pregunta, micronaje habitual del filtro de ingreso. Los filtros de ingreso en general, como los definimos como coalescentes, trabajan con filtración de sólidos que van generalmente en los 0,3 micrones. Esto se debe a que en el gas la filtración de sólidos es un proceso bastante sencillo porque, como les mencioné antes, hay tres métodos por los cuales se genera la filtración y en el gas están los tres presentes en conjunto. Entonces los filtros se vuelven muy eficientes para retener sólidos. También quiere decir esto que retienen casi todos los sólidos. Por eso les comentaba antes en la otra pregunta de que tal vez encarar una filtración solamente con un coalescente para remover las trazas de hidrocarburos o los aerosoles puede no ser siempre lo más recomendable si la corriente de entrada está muy sucia en lo que respecta a sólidos, porque los sistemas coalescentes suelen ser más caros que los filtros de partículas. Entonces, para cada una de las aplicaciones, lo recomendable sería poder tener un acercamiento concreto a la planta, conocer bien la realidad y hacer una recomendación más responsable. Pero como te decía, los filtros coalescentes retienen en 0,3 micrones y los filtros de partículas van desde 1, 5, 10 micrones, pero todos estos micronajes están medidos en líquidos, por lo cual casi siempre la filtración de sólidos va a rondar los 0,3 micrones. Bien. No hay ninguna otra pregunta. Perdón, sí. Si uno desarrolla ingeniería con un taller para la construcción de un skid que tiene un filtro coalescente, ¿ustedes asesoran técnicamente para el dimensionamiento a nivel de ingeniería básica del filtro? Diámetro, altura, cámara superior, altura de cámara inferior, diámetro de conexiones, instrumentación necesaria y la posterior provisión de los elementos filtrantes, o proveen el filtro y el recipiente completo. Las dos cosas, o sea, preferentemente proveemos los filtros completos porque no solamente entregamos un diseño y un paquete de ingeniería, sino que también supervisamos todo el proceso de producción. Nos hemos encontrado en nuestra experiencia de fabricación de filtros, que tenemos bastante experiencia aquí en Argentina, gracias a Dios, muchas empresas confían en Paul, que los talleres no siempre cumplen con los requisitos de la ingeniería. Entonces, la supervisión del tecnólogo, con el caso de Paul, agrega mucho valor al filtro final. Y esto se da mucho en algunos temas como puede ser los calces del filtro, donde el filtro se apoya, donde el filtro se enrosca o donde el filtro queda calzado, porque o sea, malas tolerancias, malos mecanizados,
procesos de calidad que pueden ser ineficientes, pueden generar después en los filtros instalados canalizaciones o pasos preferenciales. Entonces el filtro termina no teniendo la eficiencia que uno está buscando, o hasta pueden dañarse los elementos filtrantes si calzan mal. Otro problema que se puede encontrar es también en las chapas. Los talleres suelen hacer un poco de trampa en algunos de los espesores de chapas o los materiales de construcción, entonces siempre la visión del tecnólogo les da a ustedes la garantía de que eso se va a cumplir. Dicho esto, también trabajamos con talleres que venden la tecnología de POL, utilizan nuestras recomendaciones, nos compran el paquete de ingeniería básica para la instrumentación del filtro, para el diseño, para las alturas de las cámaras y demás. Nosotros hacemos las simulaciones, le damos toda esta información, colocan los cartuchos POL y tratamos de tener siempre la supervisión, aunque sea del montaje de los internos, que seguimos considerando que es una de las partes más críticas de estos sistemas. Pero se pueden dar justamente todas estas opciones. Buenísimo. No veo otra consulta en este momento. Insisto, tienen mis datos de contacto, mi mail, mi teléfono. Mismo pueden buscar a través de la página web de POL, como yo les pasé un link, información adicional. A ver, acá tengo otra consulta. ¿Cuál sería el micronaje ideal para el filtrado de MEG, aguas arriba y abajo del filtro de carbono activado? ¿1, 5 o 10 micrones? Nosotros estamos recomendando filtraciones en 5 micrones, pero tenemos que ver un poco la suciedad de tu corriente, porque pueden ser 5 micrones nominales o absolutos. Como te decía antes, no es lo mismo un pasaje de una corriente con una eficiencia del 90% de retención o una eficiencia del 99% de retención. Te cambia mucho y lográs limpiezas mucho más rápido con filtros absolutos. Pero tampoco recomendamos filtros que pues tengas que estar al pie del recipiente cambiándolos a cada rato. No es el objetivo de POL. Entonces, dependiendo de la suciedad, lo que hemos hecho en otros clientes es una estrategia de filtración paulatina. Empezar con filtros de grado más grueso y valores nominales generalmente, ir removiendo la presencia de contaminante más gruesa, y una vez que alcanzamos un nivel de duración de los filtros, que es una forma de medirlo, más o menos adecuada, bajamos a grados de filtración menor. Como te decía, una práctica recomendada de nivel de limpieza ronda entre las 5 y las 15 partes por millón de suciedad. Con esta estrategia que te comentaba, podemos llegar a estar por debajo de las 5 partes por millón tranquilamente y con valores, o sea, y con costos de reposición de filtros que son aceptables para la operación. Esa es la realidad. Con el objetivo de separar sólidos al ingreso, en cantidad, y luego evitar pasaje de gotas de líquido, se fabrican filtros de partículas ecualizadores combinados, es decir, de doble cámara. Sí hay filtros que lo hacen, POL no los fabrica. Hay unos filtros coalescentes de un competidor, ahora no recuerdo, que viene el mismo filtro que viene un filtro coalescente con un filtro de partículas adosado en la parte principal. POL no desarrolla esta tecnología porque tiene un inconveniente. Generalmente el filtro de partículas tiende a taparse primero y deja sin vida útil al coalescente. Y también parte del particulado que viene diluido, o sea, que viene asociado a las corrientes líquidas, también es separado por el coalescente. Entonces es como que estás desaprovechando un poco la filtración del coalescente, sacrificando un filtro de partículas previo, y todo el conjunto termina saliendo más caro en su reposición que si vos tuvieras dos sistemas por separado de filtración de partículas y de filtración coalescente. También hay una filtración coalescente que es más económica, sigue siendo eficiente, pero te permite reponer cartuchos coalescentes por un precio mucho más bajo. Hay varias estrategias de filtración disponibles. Si es que vos tenés una corriente de sólidos, una corriente con bastantes sólidos presentes y no tenés suficiente dinero disponible como para colocar dos carcasas de filtración. Así que se pueden hacer las dos cosas sin tener que recurrir a estos sistemas que terminan siendo más caros, que combinan dos filtros por separado. Al menos esa es la visión de Paul. Bien. No veo ninguna otra pregunta que se haya hecho. Bien. Les agradezco a todos por su participación y por su interés, aquellos que se quedaron hasta el final, perdón por extenderme más del tiempo, pero las preguntas lo meritaron. Gracias por las preguntas realmente muy interesantes. Insisto,
cualquier pregunta adicional que puedan tener, no duden en contactarme, no implica un compromiso de compra, así que por ese lado quédense tranquilos y estoy a su disposición para lo que precisen y próximamente les enviaremos el cronograma con las próximas capacitaciones disponibles para las plantas de tratamiento de gas. Muchas gracias y que tengan un hermoso día soleado.